Porque todo el mundo te deja. Es famoso. Ahora di conmigo. Tu mano me sostiene. Repítelo. Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria. Tú me llevarás. ¿Cuánto lo creen? Tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás y tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, y siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, yo solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. A ver, con las manos arriba. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. Son las mujeres, las mujeres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Ahora todos los hombres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. ¿Cuánto lo crees? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. La última vez. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Oh sí, tu mano me sostiene, siempre. ¡Aleluya! Vamos a cantar la palabra esta noche. Vamos a cantar la palabra esta noche. A ver, con sus palmas. Vamos. Aleluya. Ahora conmigo. Cantad a Dios, cántico nuevo. Cantad a Dios toda la tierra. Cantad
a Dios toda la tierra, cantad a Dios, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová. Alabanza, suprema alabanza. Ahora digo conmigo, dale a Jehová, dale a Jehová, la gloria y dale a Jehová, la honra su nombre, adorar a Jehová en su santidad, temerle toda la tierra. Dale a Jehová, la gloria y dale a Jehová, la honra su nombre, adorar a Jehová en su santidad, decir entre las naciones, Jehová reina. Cantad a Dios, cántico nuevo, cantad a Dios toda la tierra, cantad a Dios, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos una vez más, transmitiendo una vez más gracias a la oportunidad que Dios nos da, ¿no? Espero que estén bien en sus casas y en compañía de su familia, tal vez, de sus hijos, de sus esposos. Vamos a dedicar este tiempo una vez más al Señor y agradecerle por este tiempo. A pesar de las dificultades que estamos pasando por el tema del virus, ¿no? Dios nos permite hacer esto para su honra y para su gloria. Vamos a orar para empezar con las alabanzas, para dedicarle algunas canciones al Señor, que todo sea para su gloria. ¿Sí? Vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por este día más, Señor, que nos permites estar acá exaltando tu nombre, Señor. No sin antes, Padre, reconocer que tú eres nuestro Rey, Señor, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, y a la vez, Padre, también pedirte que perdones, Señor, tal vez aquellos errores, aquellos malos entendidos, aquellas malas actitudes que hemos tenido durante el transcurso de estas semanas. Te pido que alivies nuestros corazones si nos sentimos afligidos, con paz, Señor, en nuestras vidas. Y te dedicamos este tiempo, Señor, porque tú eres el único que se merece todo, Padre. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo, Padre Santo. Y te dedicamos este tiempo, Señor, y que en el transcurso del día se haga tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, dice la letra de esta canción. Somos llamados para anunciar la palabra de nuestro Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que
verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para buscar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos su amor y su verdad. Quiero unas fuertes palmas ahí donde estás, el Señor, ¿sí? Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, dice la letra de esta canción. Vamos a seguir adorando al Señor porque Él tomó las cadenas de nuestros pecados. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Si en nuestra
mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, del fondo del mar, hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Hay libertad gracias a que Jesús murió por nosotros en el cruz del Calvario. Amén. Vamos a seguir cantándole a nuestro bendito Señor, a nuestro Jesús. A ver si bien desde sus casas nos pueden acompañar, sigan en la red de la pantalla, como pueden ver. Por ti es mi amor y sin ningún temor, en ti puedo confiar. Bendito Jesús, te puedo escuchar, tu voz de sanidad restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y tu amor, conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad, servirle a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Y te queremos pedir en esta mañana, Señor, que nos escuches, pongas amor a nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Que no sería nada si no te tuviéramos con nosotros.
te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. 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 Gracias, Señor, porque tú nos sostienes para el día a día, nos sostienes en momentos difíciles, Señor. Gracias por amarnos, Señor, a pesar de los constantes errores que tal vez cometemos, de las constantes cosas que tal vez no te agradan, Padre. Tú estás ahí, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre, que es eterna. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito
nadie. Y sabemos, Señor, que nunca nos abandonarás, Padre. Toca nuestros corazones, prepara nuestros corazones, Señor, para el tiempo de enseñanza, Señor. Que se haga tu voluntad, Padre, en este día. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantad a Dios toda la tierra, cantad a Dios, bendecid su nombre, anunciad el día su salvación. Porque grande es Jehová. Buenos días con todos los que están conectados a nuestra transmisión el día de hoy. Estamos hoy con el mismo deseo que hemos tenido desde el primer momento de continuar sirviéndole al Señor, aún en medio de esta situación atípica, no común para nosotros, ¿verdad? Aquí en el Perú, nosotros continuamos con lo que el gobierno ha llamado aislamiento social obligatorio, algunos lo llaman cuarentena, pero estamos así todavía. Supuestamente hoy iba a terminar este tiempo de aislamiento social, pero el gobierno ha indicado que vamos a estar todavía en esta situación hasta el día 30 de junio, así que tenemos todavía un buen tiempo para continuar buscando al Señor y teniendo este tiempo con el Señor, creo que yo de esta misma manera desde nuestras casas, y animamos a todos aquellos que están ahí en casa con la familia, que están compartiendo este tiempo con la familia, a compartir también con la familia este tiempo con Dios, y alabanza al Señor y de poder escuchar lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. Quiero invitarlos ahora a todos los que están con nosotros ahí siguiéndonos en la transmisión, que por favor vayan al Evangelio de Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento. El Evangelio de Marcos, capítulo 5. Hoy vamos a estudiar los versículos del 1 al 20. Y mientras vas buscando ahí en tu Biblia, o de repente lo tienes en tu celular, o en una tablet, o en la computadora, no sé, pero mientras vas poniéndote ahí listo, vas ubicando, vamos a hacer algunos pequeños ajustes que necesitamos hacer para poder continuar con la transmisión. Pero ahí ve tú buscando Marcos 5, del 1 al 20. Ok. Muy bien, estamos de vuelta. Y lo que vamos a estudiar en la palabra de Dios, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Hoy nos toca empezar el capítulo número 5. Como recordamos, para hacer un repaso de lo que hemos estado viendo en el capítulo 4, la última parte de este capítulo 4 que habíamos estado estudiando, habla acerca de esta situación en la que Jesús y sus discípulos se encuentran en el mar, cómo la tormenta se levanta, cómo es que Jesús estaba durmiendo en la barca y luego se despierta y Él simplemente manda a detener la tempestad, manda a callar a la tormenta y la tormenta le obedece, ¿verdad? Vamos a continuar entonces con la historia de Jesús y sus discípulos, porque esta historia continúa en el capítulo 5, pero déjenme hacer una oración en primer lugar. Señor, gracias te damos por este tiempo que tú nos estás regalando, y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por regalarnos, Señor, el privilegio de poder venir delante de ella y poder escuchar tu voz, Señor, a través de tu instrucción bíblica. Señor, te pedimos que nos hables y nos enseñes en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, Marcos capítulo 5, del 1 al 5. Voy a dar lectura y ahí ustedes van a tenerlo en sus pantallas también, para que puedan leer los versículos y luego volvemos a explicarlo paso a paso. Dice: fueron a la orilla
del mar, a la región de los Gadarenos. Y apenas salido él de la barca, de repente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Este tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas, ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Continuamente, de día y de noche, andaba entre los sepulcros y por las montañas, gritando e hiriéndose con piedras. Un nuevo suceso acontece en este viaje, en esta experiencia de Jesús con sus discípulos. Versículo 1 otra vez dice: fueron a la otra orilla del mar. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús y sus discípulos hicieron un viaje? ¿Recuerdan ustedes? Estaba en la orilla, estaba hablando a la multitud, y después de que después de que termina de hablar con la multitud, Jesús les dice a sus discípulos: vámonos para el otro lado. Pues aquí llegan, dice, fueron a la otra orilla del mar. Ahora, la pregunta, ¿recuerdan la pregunta? ¿De quién fue la idea? No fue de Pedro, no fue de Juan, no fue de ninguno de los discípulos. La idea fue de Jesús mismo. Vamos al otro lado de la orilla. Ahora, una pregunta más. Empezamos con una pregunta. ¿Sabía Jesús a dónde ellos estaban yendo? ¿Sabía Jesús hacia dónde iban? La semana pasada, el domingo pasado, hicimos la pregunta: ¿sabía Jesús de la tormenta? ¿Que la tormenta se iba a levantar? ¿Lo sabía? Ahora, la segunda pregunta, o la pregunta de esta semana es: ¿sabía Jesús hacia dónde estaban yendo? Claro que sí. Jesús lo sabía. Jesús sabía perfectamente a dónde se estaban yendo y qué cosas ellos iban a encontrar y a experimentar llegando al otro lado de la orilla. ¿A dónde es hacia donde Jesús, valga la redundancia, lleva a sus discípulos? Dice: a la región de los Gadarenos. Esta es una región que estaba cerca de Galilea, que le pertenecía a los descendientes de la tribu de Gad. Cuando se hizo la repartición de la tierra prometida, la tribu de Gad tomó esta región. Pero saben, aquí hay un detalle curioso, que en este tiempo de Jesús, esta región de Decápolis, o esta región, esta ciudad de Gadara, era un lugar que termina siendo ocupada más por gentiles que por judíos. Vivían más gentiles que judíos en esta región, y la pregunta es: ¿cómo es que esto sucedió? ¿Cómo es que los judíos perdieron predominancia, perdieron dominio, perdieron posesión de un lugar que Dios les había entregado a ellos? Pero, ¿sabes? Permíteme hacer una comparación, una analogía con esto. Porque esto mismo sucede también en la vida de muchos creyentes y en la vida de muchas iglesias. Que habiéndonos entregado el Señor algo, poco a poco empezamos a perderlo. Que el Señor, habiéndonos entregado una vida nueva el día de nuestra conversión, poco a poco nuestra vieja naturaleza va retomando control de nuestra propia vida. Habiéndonos regalado el Señor una obra nueva para empezar, en un barrio nuevo para empezar, poco a poco la iglesia empieza a dormirse, empieza a anestesiarse, empieza a quedarse, empieza a bajar los brazos, y entonces la condición antigua empieza nuevamente a florecer en ese lugar en el que Dios nos puso para hacer algo nuevo. Aquí podemos encontrar ya un mensaje para nosotros, hermanos, con este simple ejemplo, simple dato de cómo esta ciudad, cómo esta región, habiendo sido entregada por Dios a su pueblo, terminó nuevamente siendo habitada más por gentiles que por judíos. Pero miren lo que dice el versículo 2: apenas salió él de la barca, de repente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Miren, dice la Biblia, y es muy enfática en este punto, dice que apenas salido el de la barca. ¿Saben? Era como que lo estaban esperando, ¿verdad? El comité de bienvenida estaba listo.
Y ni bien Jesús puso un pie fuera de la barca y apareció el representante del comité de bienvenida a Jesús y a sus discípulos. ¿Y quién es este representante del comité de bienvenida? Dice que es un hombre con espíritu inmundo. En otras palabras, es un hombre que tiene posesión demoníaca. Ahora, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Jesús sabía esto? Jesús sabía que al llegar a la orilla del otro lado, un endemoniado iba a salir a su encuentro, a él y sus discípulos. Pues definitivamente, yo creo que él lo sabía. Pero hay alguien que no sabía. Y esos eran los discípulos. Ahora, ¿se imaginan ustedes? Quizás los discípulos llegaron al otro lado de la orilla todavía comentando, todavía hablando acerca de la tormenta. Uy, y yo sentía que me caía del bote. Uy, y cuando yo vi esa tremenda ola venir, y ellos todavía estaban recuperándose del shock de la experiencia de la tormenta, y entonces aparece este hombre endemoniado. Yo no sé si ellos habían visto antes a un hombre con posesión demoníaca. Yo no sé si tú, amigo, hermano, que me estás viendo, alguna vez tuviste esa experiencia. Pero esto es lo que ellos se encuentran en ese momento. Un hombre con posesión demoníaca. Y miren, versículo 3. Este tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas. ¿Saben? Este versículo nos muestra características comunes o las resaltantes en las personas que han tenido esta experiencia, que han sufrido esta experiencia de posesión demoníaca. Ahora, este hombre dice que tenía su morada entre los sepulcros, o sea, vivía entre las tumbas. Esa era su casa, ese era su hábitat normal, natural, cotidiano. Ahí pasaba las mañanas, las tardes y toda la noche. ¿Te imaginas si una persona normal, si una persona en su juicio sano y cabal, podría pasar una noche en el cementerio? Tú podrías hacer esto, pero mira, este hombre como que era un hombre que no tenía miedo a nada. Y podía estar toda la noche en medio de las tumbas y caminando. Y probablemente se sentaba en una tumba y se sentaba en otra tumba a descansar. Quizás se echaba sobre una tumba para dormir un rato. Pero no solamente esa es la característica de este hombre. Dice que nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas. Tenía una fuerza sobrenatural. O sea, no lo podían atar con cadenas. Y no es que no podían agarrarlo para amarrarlo. Miren, dice el versículo 4, que muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas. ¿Pero qué hacía él? Dice que había hecho pedazos las cadenas y desmenuzados los grillos. Wow, tenía una fuerza tremenda, sobrehumana podríamos decir, sobrenatural podríamos decir. Ahora, no sé si a ti te llama la atención, pero a mí me llama la atención cómo las características de este endemoniado son características que quizás muchos quisiéramos tener, aparte de hablar de la posesión demoníaca, pero un hombre que no tiene miedo de estar con los muertos, de estar en las tumbas, un hombre sin miedo, y no solamente sin miedo, sino un hombre con una super fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Déjame notar esto aquí, déjame hacer esta anotación aquí. Que muchas veces nosotros nos sorprendemos por experiencias, evidencias o apariencias que parecen sobrehumanas. Y eso nos llama la atención y eso nos cautiva. Muchas veces como cristianos vamos buscando más experiencias y cosas que nuestros ojos pueden ver. Este hombre no tiene miedo y tiene una super fuerza, pero esas capacidades o esas cualidades no vienen de parte de Dios. No se las está dando Dios. Wow, yo quisiera ser fuerte como Sansón. Sí, Dios hizo fuerte,
Dios hizo fuerte a un hombre, Dios hizo fuerte a Sansón. Pero miren, también el diablo le dio fuerza sobrehumana a este hombre. Yo quiero ser un hombre que no tenga miedo de nada. Y sí, Dios te da valor. Pero este hombre tampoco le tenía miedo a las tumbas de los muertos. Pero no venía, ese valor no venía de parte de Dios. Pero ojo que no, las únicas características no eran de este hombre el ser fuerte y no tener miedo. Porque el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 26 y 27, también nos narran la historia de este hombre. Y lo voy a leer. Miren qué otro dato interesante nos da Lucas sobre este hombre. Lucas capítulo 8, si tienes ahí, versículos 26 y 27, dice lo siguiente. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Saben? Este hombre no solamente era súper fuerte, no solamente era un hombre sin miedo a los muertos, a las tumbas, al cementerio, sino era un hombre que andaba desnudo. Y dice Lucas, dice que ya tenía mucho tiempo viviendo así. ¿Saben? Hay muchas cosas que pueden parecerse a las cosas que Dios da, pero no vienen de Dios. Que no vienen de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque lo que nosotros debemos buscar, si es que realmente buscamos a Dios, no solamente son las cosas extraordinarias que aparecen o las que aparentemente se muestran como cosas wow, grandiosas, supernaturales. Pero las cosas que realmente Dios nos da transforman también nuestra vida y son de bendición para nosotros y para otros. Este hombre vivía en el cementerio, pero yo creo que era un hombre que tenía familia. Es más, ¿saben qué? Este hombre no nació así, no nació endemoniado. En algún momento de su vida, este hombre era una persona normal. Este hombre fue una persona normal, con una familia, quizás tenía un trabajo, quizás jugaba con sus hijos, pero algo pasó en algún momento. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es que este hombre llegó a este punto en el que no solamente se alejó de Dios, en el que no solamente empezó a alejarse de Dios, sino que un espíritu demoníaco entró dentro de él y empezó a gobernar su vida y lo separó de su familia por mucho tiempo? Dejó su casa y empezó a vivir entre las tumbas. Otra cosa más, dice el final del versículo 4, que nadie lo podía dominar. En cierta forma nadie lo podía dominar, pero en cierta forma también él vivía dominado por el enemigo, por el demonio. Él vivía dominado por el demonio. Versículo 5 dice lo siguiente, continuamente, de día y de noche, andaba entre los sepulcros y por las montañas, gritando e hiriéndose con piedras. ¿Ok? Continuamente. O sea, esto era de continuo, esto hacía todos los días, de día y de noche. Andaba entre las tumbas, ese era su diario vivir, andar entre las tumbas y por las montañas, y andaba gritando. ¿Saben qué? Yo no sé si en algún momento este hombre gritaba pidiendo auxilio, porque definitivamente no estaba feliz con lo que estaba pasando. Pero hay otra cosa más, dice que gritaba y se hería con piedras. ¿Saben? No solamente vivía entre las tumbas, sino que como no podía lastimar a nadie más,
lastimaba a la única persona a la que él podía hacerlo, y es a sí mismo. Se lastimaba a sí mismo. ¿Y saben? Eso es lo que el enemigo busca, eso es lo que el diablo busca hacer en tu vida. En primer lugar, dominarte completamente, dominar todo lo que tú eres. Pero en segundo lugar, lastimarte, herirte. La Biblia dice que el diablo ha venido para matar, robar y destruir. Eso es lo que él quiere hacer con tu vida. Y tristemente hoy hay mucha gente que no se da cuenta. Tristemente hoy hay mucha gente que piensa que esto no es así. Pero déjame decirte la triste realidad. El enemigo quiere destruirte a ti y todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres. Versículos del 6 al 13. Versículos del 6 al 13 de Marcos capítulo 5 dicen lo siguiente. Una vez más voy a leer los versículos de corrido y luego vamos a explicarle un poco. Dice versículo 6: cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pues Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Allí, cerca de la montaña, estaba comiendo un gran hato de cerdos. Y le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y el hato, como 2000 cerdos, se lanzó al mar por un despeñadero y se ahogaron en el mar. Y se ahogaron en el mar. Y se ahogaron en el mar. Ok. Dice que cuando vio este hombre a Jesús, cuando lo vio desde lejos, corrió y le adoró. ¿Recuerdan? Este hombre vio a Jesús bajar de la barca, poner un pie en tierra y corrió. Y corrió. Entonces, dice que este hombre corre hacia Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Le adora. Corrió hacia Jesús y le adoró. Algunas personas, he escuchado a algunas personas decir que no es que realmente le adoró, sino es que como que él quería confrontarle, pero aquí la Biblia dice esto. Dice que este hombre corrió hacia Jesús y le adoró. Ahora, no era el hombre que estaba haciendo esto, no era la persona quien estaba haciendo esto, sino era el demonio. O luego vamos a explicar un poco más pero era quien estaba controlando su vida, quien lo lleva, corre y le adora. Y ¿saben esto? Esto me habla de algo a mí, que es importante. Que aún los demonios reconocen la majestuosidad de Jesús. Aún los demonios reconocen la majestuosidad de Jesús. Aún los demonios reconocen su poderío, su soberanía, su majestad, su grandeza. Y hay una pregunta que salta en mi mente cuando yo pienso en esto. Y yo digo, si aún los demonios reconocen la majestad de Jesús, ¿por qué las personas no lo pueden hacer? ¿Por qué hay mucha gente que aún no puede rendirse al dominio, a la majestad y al poder de Jesús? ¿Por qué? Versículo 7. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús,
Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Versículo 8, pues Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Miren, este hombre viene hacia Jesús y le dice, ¿qué tienes conmigo? No me atormentes. Y yo creo algo, que la sola presencia de Jesús atormentaba a este espíritu demoníaco. ¿Saben? La sola presencia de Jesús. Dice el versículo 8 que Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero creo que la sola presencia de Jesús incomodaba a este espíritu demoníaco. ¿Saben? La presencia de Jesús solamente es capaz de echar fuera cualquier otro espíritu que no venga de parte de Él. En el versículo 9, Jesús le dice, en el versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Saben? Cuando Jesús le pregunta a este espíritu, porque ya no está hablando con el hombre, está hablando con el espíritu inmundo, y cuando Jesús le está preguntando, ¿cómo te llamas? No es que Jesús quiere entablar una conversación con él, no es que quiere decir, oye, ¿cómo te llamas? Oye, sí, ¿dónde vives? Oye, ¿y tienes correo electrónico? Oye, no, él no quiere entablar conversación con él. Entonces, ¿por qué Jesús hace eso? Porque él quiere que sus discípulos, la gente que está con él, porque recuerden, no solamente estaban sus discípulos, recuerden, otras barcas le seguían. Y él quería que esa gente que estaba con él pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, de la seriedad del caso, de la situación que estaba ahí. Yo he visto a muchas personas hoy y he conocido de muchas personas hoy que han tenido experiencia con personas con posesión demoníacas y que lo primero que hacen es preguntarle ¿cómo te llamas? Y le andan preguntando a cada demonio cómo se llama. Pues no vemos, cada vez que Jesús se encontraba con un endemoniado, Jesús no le preguntaba cómo te llamas. Aquí lo hizo. Y era para que ellos pudieran darse cuenta. Porque veían un hombre y tú dices, ok, este hombre tiene un demonio. Este hombre tiene un espíritu demoníaco. Pero la respuesta del hombre no fue, me llamo fulano de tal. Soy el demonio. No, le dice, me llamo Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos. ¿Saben? El término legión era una expresión o un término militar romano. Una legión era una agrupación de soldados. ¿Y saben cuántos hombres o cuántos soldados formaban una legión romana? 6,000 soldados. Y eso es lo que le está diciendo este hombre, este espíritu, mejor dicho, a Jesús. Me llamo Legión porque somos muchos. Ahora, yo no sé si este hombre tenía 6,000 demonios dentro. Yo no sé si un hombre, una sola persona, tiene la capacidad de poder tener 6,000 demonios. Pero lo que sí queda claro, lo que está diciendo este espíritu es que no solamente era uno, sino que eran muchos los que estaban dentro de él. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Miren, no era uno, eran muchos. Y estos demonios, estos espíritus inmundos le empiezan a rogar a Jesús que no los echara fuera de aquella región, de aquella ciudad. La pregunta es, ¿por qué es que no querían irse de ese lugar? ¿Por qué es que los demonios no querían irse de ese lugar? ¿No será que se sentían muy cómodos con la gente que vivía ahí? ¿No será que habían encontrado un buen lugar para hacer sus fechorías? ¿Para hacer de sus maldades? ¿No es que había mucha gente predispuesta a ser manejados como títeres por ellos? Quizás esa era la razón por la que estos espíritus, estos demonios, no querían irse de esta región, se sentían muy cómodos. Es más, en el libro de Mateo, la misma historia
que sucede a Jesús en Gadara, pero Mateo dice algo en esa narración. Y él dice que no era uno, sino eran dos hombres en realidad. Marcos nos dice uno, Lucas nos habla de uno, pero Mateo nos habla de dos endemoniados en Gadara. Y esto no significa una contradicción bíblica, ojo. Pero Marcos está haciendo un énfasis en este hombre, en este sujeto, en este que tenía los 6,000 probablemente demonios o la legión dentro de él. Probablemente el otro no tenía una legión, este sí. Y es por eso que Marcos hace un énfasis en él, en este hombre. Pero lo que me llama la atención, si habían dos, quizás habían tres, o quizás habían cuatro, quizás habían cinco. Estos dos o este hombre estaba en los sepulcros. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Saben? Hay lugares, hay casas, hay corazones, hay personas en las que el diablo, en las que el enemigo se siente tan bien que definitivamente no lo quiere dejar, no quiere abandonar. Y muchas personas tristemente le han dado toda la comodidad y la facilidad del mundo, por usar la expresión, al diablo para que pueda estar cerca de ellos y vivir en su. Y muchas veces no nos damos cuenta cómo le estamos dando comodidades con la música que escuchamos muchas veces, con las cosas que vemos muchas veces, con las cosas que hacemos muchas veces, con cómo vivimos, con las decisiones que tomamos, con nuestro estilo de vida. Pero aquí hay algo que es más triste. Aquí hay algo que es más triste. Y lo más triste es que muchos cristianos, muchos que nos llamamos cristianos, aún le seguimos dando áreas, espacios cómodos al enemigo para estar cerca de nosotros. Por ejemplo, yo he conversado con algunas personas que, llamándose cristianas, son aficionados de ver películas de terror. Películas de terror, las más fuertes, las más duras, las más terroríficas. He conocido personas que, llamándose cristianas, no solamente que escuchan música secular, pero escuchan música secular con un contenido muy, muy, muy duro en lo sensual, muy, muy duro en cuanto a palabras con doble sentido. He conocido personas que, llamándose cristianas, son aficionados de videojuegos de violencia, en los que se matan, en los que se acribillan, y mientras más real sea el juego, mucho mejor. Y no nos estamos dando cuenta que con estas cosas estamos dando áreas de comodidad al enemigo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra casa muchas veces. Estos demonios no querían irse de la región y les decían: por favor, no nos eches de aquí. Versículo 11 dice: allí cerca de la montaña estaba paciendo un gran hato de cerdos. Versículo 12: y le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Miren, los demonios no querían irse de este lugar. O sea, a tal punto ellos querían seguir estando en la región, en el área, que querían irse aunque sea a los cerdos. No nos eches fuera, en otra versión dice: no nos eches al abismo. Querían quedarse ahí, aunque sea en los cerditos, aunque sea en los chanchitos que estaban ahí. Pero acá hay algo que a mí me llama la atención en el versículo 12. Dice que los demonios le rogaron a Jesús. Y en el versículo 13 dice: Jesús les dio permiso y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y el hato, como 2,000 cerdos, se lanzó al mar por un despeñadero y se ahogaron. ¿Saben?
Los demonios no le dijeron a Jesús, ok, sácanos de aquí y nos vamos a ir a ese cerdo, a esos cerdos. No, le rogaron. Y Jesús les tuvo que dar permiso para hacerlo. ¿Saben? Jesús tiene poder y tiene autoridad aún sobre los demonios. ¿Saben? Y es triste que hay mucha gente, que hay mucho cristiano que vive atemorizado por lo que el diablo puede hacer. Ahora, no confundamos los ataques del diablo, la opresión demoníaca. Esto es real, esto existe. Pero déjame decirte una cosa, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, el diablo no puede hacer nada si es que el Señor no le da permiso para hacerlo. ¿Recuerdas la historia de Job? Como Dios tuvo que dar permiso para que sucediera. Pero Dios le decía al diablo cada vez, pero no toques su vida. No tienes permiso para tocar su vida. Y hay gente que anda asustada con el diablo. Y hay gente que anda asustada con el demonio. Pero vemos que aún los demonios tienen que rogarle a Jesús, por favor, por favor. Y si Jesús les da permiso, ellos hacen esto. Jesús tiene autoridad y tiene poder sobre ellos. Y dice que los espíritus salieron y entraron en este acto, en este grupo de cerdos, que eran como 2,000. ¿Cuántos eran los demonios? No, se supone que 6,000, una legión, no 6,000, y habían 2,000 cerditos. Yo no sé cómo hicieron para acomodarse 6,000 entre 2,000, ¿no? Ahí se acomodaron ellos, me imagino yo, ¿no? ¿A cómo hicieron ellos para acomodarse? No sabemos. Pero la cosa es que fueron a los 2,000 cerditos y dice que se lanzó al mar por un despeñadero y se ahogaron en el mar. ¿Saben? Este podría haber sido el hombre endemoniado, el que terminaba cayendo por el mar, el que terminaba ahogado. Quizás tarde o temprano esto iba a suceder. Este hombre se iba a lanzar después de tanto golpearse con piedras. Quizás un día iba a tomar y iba a ser llevado por el demonio a lanzarse al mar y a terminar ahogado. ¿Sabes? Porque ese es el propósito del diablo, ese es el propósito del enemigo para nuestras vidas: matarnos, robarnos y destruirnos completamente. Él no tiene otro propósito para ti. Él no tiene otro plan para ti. El único que en su palabra ha dicho que solo tiene pensamientos de bien para ti y para mí es Dios. Solo Dios dice eso en su palabra, que los pensamientos que Él tiene para ti y para mí son pensamientos de bien. Pero todo lo que el diablo tiene con respecto a ti y a mí son pensamientos de mal. Es odio. Es más, Él te odia. Él me odia por ser nosotros creación de Dios. Él quiere destruir todo aquello que refleje y que muestre la gloria de Dios. Y es por eso que una de las cosas que el diablo hace con una persona cuando toma el control de su vida es degradarla a lo más que pueda. Es degradar. Miren la condición de este hombre. ¿Qué sentiría la familia de este hombre? ¿Qué pensaría la familia de este hombre? ¿Se imaginan ustedes de ser un padre de familia, un hombre bueno, quizás ejemplar, quizás un hombre tranquilo, quizás, y en algún momento empezó a alejarse de Dios y terminó en esta condición? ¿Saben? Quizás tú no veas muchos endemoniados, muchos hombres controlados o mujeres controladas por demonios. Pero ¿saben qué hemos visto? Mucha gente, estoy seguro que tú también lo has visto, mucha gente controlada por el alcohol, mucha gente controlada por sustancias, por las drogas, y que tienen esta misma característica, este mismo aspecto que este hombre, que este endemoniado. No tienen la super fuerza, quizás, pero físicamente se ven tan igual, maltratados como este hombre. Versículos del 14 al 17. Versículos del 14 al 17 dice: los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y fueron para ver qué era lo que había pasado. Llegaron a Jesús
y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron que le había pasado al endemoniado y lo de los cerdos. Y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios. Dice que el versículo 14 dice que los que apacentaban los cerdos. ¿Saben? No sabemos si estos que apacentaban cerdos eran judíos o gentiles. ¿Y por qué digo esto? Porque la ley judía consideraba a los cerdos como animales impuros, prohibidos para los judíos comer de ellos. Los judíos tenían prohibido comer cerdos y definitivamente criarlos también. Ahora, ¿estos que apacentaban eran gentiles o eran judíos? Si eran gentiles, probablemente, bueno, para ellos era normal. Pero si eran judíos los que apacentaban cerdos, qué triste, ¿verdad? Que habían judíos que estaban haciendo cosas que a Dios no le agradan. Judíos que estaban haciendo cosas que Dios les había ordenado que no debían hacer. ¿Saben qué? Con razón, estos espíritus se sentían tan cómodos en esta región. Y de igual manera hoy, también hay muchos cristianos que, llamándose cristianos, estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Estos que cuidaban a los cerdos, dice, salieron corriendo, fueron a la ciudad y fueron por los campos y empezaron a contar a la gente lo que había pasado. ¡Ay! Hay un hombre que vino, hay un hombre que está ahí en la playa. Pasó esto, se encontró con el endemoniado y los cerdos se fueron al mar y se murieron ahogados. Y entonces la gente empezó a ir a ver qué estaba pasando, qué realmente había pasado. Y dice que llegaron a Jesús, y cuando llegan no solamente encuentran a Jesús, sino encuentran al endemoniado o al ex endemoniado. Aquel que había tenido muchos, no uno, muchos demonios, una legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Jesús lo sanó completamente. No solamente le sacó a los demonios, sino que le permitió recobrar su juicio, ser un hombre normal como lo había sido hasta antes de esto. Y la gente vino y lo encontró ahí. Ya no estaba desnudo, estaba vestido. No sabemos de dónde salió la ropa, quién se lo prestó, quién se lo dio, pero eso no importa. Ahora este hombre estaba bien. ¿Se imaginan ustedes qué sintió su familia al verlo? Porque probablemente su familia escuchó la noticia. El endemoniado del cementerio. Y la gente dijo, güey, y corrió. Y probablemente, ¿se imaginan lo que sintió su familia al verlo? Restaurado, normal, vestido. ¿Se imaginan lo que sus hijos debían haber sentido ver a papá? Como un hombre, como una persona realmente. Lo que su esposa, lo que su madre, su padre, si es que tenía, sus hermanos debieron haber sentido. ¿Saben? Mucha gente ha experimentado eso. Cuando ha tenido familiares involucrados en drogas, en alcoholismo y en otro tipo de situación. Y cuando Jesús transforma a estas personas y la familia lo ve, es una emoción tan grande. Pero es triste que no todos comparten ese sentimiento. Es triste que no todos se alegran con el bienestar de alguien, porque quizás la gran mayoría tuvo una reacción diferente a la de la familia, porque dice el final del verso 15 que tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Y mi pregunta es, ¿miedo a qué? ¿Miedo a que Jesús haya sanado a alguien? ¿O es que se habían acostumbrado tanto a tener un endemoniado en la ciudad? O quizás ya el endemoniado se había convertido en patrimonio cultural de la ciudad.
al representante de la ciudad. No, es que al menos nos conocen por tener un endemoniado, si no nadie nos conociera. Si no tenemos endemoniado, ¿de qué nos van a conocer? Se habían acostumbrado tanto a convivir con el endemoniado ahí en el cementerio, que ahora que ya no tenían endemoniado, dijeron, ¿y ahora cómo vivimos sin el endemoniado? ¿Saben? Es triste que hay gente que tiene más miedo a la obra de Dios en su vida, a la obra transformadora de Jesús en su vida, que a los estragos que el enemigo está haciendo, no solo en su vida y en su familia. Yo he sido testigo, hay mucha gente que me lo ha dicho a mí personalmente, que no entrega su vida a Jesús porque tiene miedo. No, tengo miedo. Versículo 16. Los que lo habían visto les contaron qué le había pasado al endemoniado y lo de los cerdos. Y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de su territorio. Le contaron a Jesús lo que había pasado con el endemoniado y con los cerdos. ¿Saben? Qué triste que al parecer a estas personas les importó más los cerdos que el hombre endemoniado. O sea, les importó más los cerdos, se preocuparon más los cerdos. Hoy el endemoniado fue liberado y los cerdos se murieron. Qué pena, qué triste, Alaucito, los chanchitos, pobrecitos. Sí, pero el endemoniado fue liberado, sí, también, pero hoy ¿cómo fue de los chanchitos? Estaban más preocupados en los cerdos. ¿Saben? Creo yo que en cierta forma es la naturaleza del corazón del hombre preocuparse más por las cosas materiales muchas veces que por las mismas personas. Una de las cosas que yo me pregunto es, en estos días que estamos pasando de conflicto mundial, de necesidad sanitaria en todo el mundo, en el Perú y en nuestra ciudad, ¿cómo es posible que hay gente que no tenga sensibilidad y sea capaz de vender medicinas a precios sumamente elevados? Medicinas que sean no solamente duplicados, sean quintuplicado en precio. Y hay gente que diariamente leo yo publicaciones en las redes sociales. Alguien tiene esta medicina, por favor, es urgente. Por favor, la necesito. Y hay gente a la que no le importa el sufrimiento o el bienestar de la gente, solo le importa su propio bienestar, su propio beneficio, su propio negocio. Definitivamente esos cerditos, esos chanchitos, eran criados para algún tipo de comercio. Y a la gente le dolió más la pérdida de 2,000 cerdos que la recuperación de una vida, de un ser humano, la restauración de un alma, la salvación de una persona. Y tristemente hoy hay mucha gente que vive de la misma manera. Versículos del 18 al 20. Y esta es una de las partes más lindas, más bonitas de esta narración. Versículo 18 al 20 dice: y mientras él entraba en la barca, el que había sido poseído por el demonio le rogaba que le dejara estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. La gente salió a decirle a Jesús, a rogarle, a implorarle: por favor, vete, no te queremos aquí. Y si puedes devolvernos a nuestro endemoniadito, por favor, déjalo como lo has encontrado. Pero vete. Ya, esto es increíble lo que la gente puede hacer.
Pero Jesús dijo, ok. Y mientras él subía a la barca, dice que este hombre que había sido poseído, endemoniado, dice que fue y le rogaba que le dejara ir con él, estar con él. ¿Sabe? Este hombre quiso convertirse en un discípulo más de Jesús. ¿Sabe? Esta es la reacción natural de cualquier persona que ha sido cambiada, que ha experimentado la obra de Dios en su vida. Esta es la reacción natural. Quiere seguir a Jesús, quiere ser discípulo de Jesús. ¿Saben? Yo no creo que haya una sola persona que haya sido realmente transformada por Dios y que simplemente se quede tan conforme y tan feliz con eso. ¡Ah! Jesús me salvó, Jesús me cambió, listo. No. Quiere ser discípulo, quiere seguir a Jesús. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús no se lo permite. Y quizás podemos pensar, pero qué malo Jesús, ¿cómo no le permitió? Está discriminando personas, está menospreciando, ¿no? Que quizás Jesús pensaba, no, ya tengo un hablador como Pedro, ¿para qué voy a querer un loquito endemoniado? No es que Jesús está pensando en eso, no es que Jesús lo está menospreciando, pero lo que Jesús va a hacer con él es darle un plan especial para su vida. Y sí, él iba a ser un discípulo, un seguidor de Jesús. Es más, él se convirtió antes que los demás en apóstol de Jesucristo. Y me van a entender por qué digo esto. Un apóstol es un enviado y Jesús le envía a él con una misión especial. Y algo que nosotros necesitamos entender, hermanos, algo que necesitamos entender es que nosotros podemos ser discípulos de Jesús, todos, pero cada uno con una misión, con un encargo, con una responsabilidad diferente. No todos somos pastores, no todos somos músicos, no todos somos cantantes, no todos somos líderes de alabanza, no todos somos maestros de escuela dominical, no todos somos evangelistas, no todos oramos por enfermos y se sanan. No, Dios tiene un encargo, una responsabilidad, un llamamiento especial para cada uno de nosotros, y podemos ser seguidores de Jesús en diferentes áreas. Recuerden que la Biblia dice que somos un cuerpo, y un cuerpo tiene diferentes miembros, y cada miembro con una función especial. Versículo 19, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Esta es la misión que Jesús le da. Le dice, ve a tu casa, ve a los tuyos. Yo me imagino que también Jesús pensaba esto, ¿verdad? Yo también me imagino que Jesús pensaba esto. ¿Cuánto tiempo este hombre estuvo lejos de su familia, lejos de sus hijos, lejos de sus padres, lejos de los que le amaban? Y por eso es que Jesús le dice, vete a tu casa y a los tuyos. No estaban en cuarentena, pero era como poner hashtag quédate en tu casa. Vete a tu casa, quédate en tu casa, ve a los tuyos, quédate ahí y cuéntales. ¿Sabes qué? No necesitas ser teólogo, no necesitas ser maestro de la Biblia para predicarle a alguien. ¿Saben? Hay mucha gente que ha dicho esto. Oye, ¿por qué no le predicas a tu familia? No, es que yo no soy pastor. Oye, ¿y tus hermanos todavía no son cristianos? No, pues es que todavía el pastor no viene a mi casa a predicarles. ¿Sabes? No necesitas ser pastor, no necesitas ser teólogo. ¿Ok? Lo que necesitas es contarle, cuéntale. ¿Sabes qué? Nuestro testimonio, tu testimonio, mi testimonio es una herramienta útil y poderosa para predicar, para hacerlo. Pero testimonio
Y un día compré un CD de su testimonio de un hermanito. Decía su testimonio y eran 5 discos su testimonio. Bueno, tampoco se trata de que tengas que cansar a la persona con tanto, ¿verdad? Pero el testimonio, contarle sobre tu vida, la persona es importante, es una herramienta útil. ¿Y qué le cuentas a la persona? Miren lo que dice: cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. ¿Sabes? Testificar no es hablar de nosotros, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que hicimos. Hay mucha gente que habla más de las cosas que hizo. No. Testificar es hablar de lo que Dios hizo por nosotros, de cómo nos rescató, de cómo nos cambió, de cómo nos transformó, de cómo nos dio nuevos pensamientos, de cómo nos hizo nuevas personas. Es lo que Jesús le dice. Jesús no le dice: ve y cuéntale a tu familia cómo vivías de endemoniado entre las tumbas, cómo dormías sobre las tumbas. No, le dice: cuéntale las cosas que el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Cómo el Señor tuvo misericordia de ti, y le dices a alguien: Él también puede tener misericordia de ti, como lo hizo conmigo. Versículo 20. Versículo 20 dice: Él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. ¿Saben qué hizo este hombre? Obedecer. Fue fiel y fue obediente. Jesús le dijo: ve a tu familia. Y él fue e hizo exactamente lo que el Señor le había dicho, pero fue y hizo algo más. ¿Recuerdan? Jesús le dijo: ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales. ¿Y qué fue que hizo este hombre? Él se fue y comenzó a contarle no solamente a los suyos, sino que empezó a contarle a todas las personas, en toda la ciudad, en toda la región. Se volvió un misionero, un evangelista, y empezó a contarles las cosas que Jesús había hecho por él. Como consecuencia, todos se maravillaron. ¿Saben qué hermosa historia con un final sumamente feliz? La transformación de una vida que por muchos años había sido arruinada por el diablo. Un hombre que vivía desnudo, que se lastimaba a sí mismo, que vivía entre los muertos, que todo lo que había alrededor de él era muerte, sufrimiento, desesperación, y no había esperanza. Pero cuando Jesús puso un pie sobre la orilla de ese territorio, la esperanza llegó para él. Y el final feliz se dio porque este hombre tuvo un encuentro con Jesús. ¿Sabes? Yo no sé cuál sea tu historia hasta el día de hoy. Yo no sé cuál sea tu historia. Quizás no eres una persona con posesión demoníaca. Y definitivamente, si lo fueras, no sé si estarías escuchando la transmisión. Pero si eres una persona de repente que está atada, que tiene la vida controlada por algún tipo de vicio, de pasión, de yo no sé, costumbre. Y quizás ni siquiera tú mismo te das cuenta de eso. Déjame decirte una cosa: hay esperanza para ti en esta mañana. Porque Jesús acaba de poner un pie en tu orilla, en tu casa, en tu vida, en tu familia. Dios está acercando. Dios está acercando. Solo acércate a Él y deja que Él haga lo que a Él le encanta hacer: liberar a los cautivos, restaurar vidas decadentes, dar esperanza al que no la tiene, dar descanso al afligido. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar.
Jesús le dijo a la mujer samaritana, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías y Él te daría y nunca más tendrás sed. El Señor Jesús dijo, si permanecen en mí, mis palabras en ustedes, yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan. La palabra del Señor Jesús dice que Él quiere que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Sabes, la esperanza ha llegado a tu casa hoy. Y sabes, lo único que tienes que hacer es acercarte a Jesús. Es acercarte a Él. Y yo quiero decirte que no necesitas estar en un templo, estar en una capilla, estar en una iglesia. Ahí donde estás, puedes acercarte a Él. Y yo quiero invitarte a que hoy tomes quizás la decisión más importante de tu vida. Acercarte a Jesús. Y si tú has comprendido en esta mañana esa necesidad de tener un encuentro personal con Él, ora conmigo ahí en casa y dile al Señor, puedes repetir lo que yo voy a decir o puedes decírselo con tus propias palabras, pero dile algo así al Señor. Señor Jesús, en esta mañana he comprendido mi necesidad de ti. He comprendido que mi vida cada día se dirige hacia el caos. O quizás ya estoy en caos. Y necesito de tu ayuda para ser liberado. Necesito de tu ayuda para ser transformado. Necesito de tu ayuda para salir de esta situación. Ayúdame en esta mañana. Te abro mi corazón y te pido que vengas a Él y seas mi Señor y mi Salvador. Límpiame, restáurame y renuévame. Acéptame como tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Sabes? Si has hecho esta oración o algo similar ahí en casa, la palabra de Dios dice que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Y déjame decirte que a partir de hoy tú eres una nueva persona. Que el Espíritu Santo de Dios está en ti y que el Señor te va a ayudar a crecer en el conocimiento. Solo te recomiendo algunas cosas. Número 1, si tienes una Biblia en casa, léela. Ahora es fácil hasta conseguir la Biblia por internet de manera digital y leerlo. Lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Por dónde empiezo? Por el principio. Puedes empezar por el libro de Génesis, pero te recomiendo, puedes volver a leer Marcos desde el capítulo 1 o simplemente uno de los evangelios. Te recomiendo el Evangelio de Juan. Es un libro muy lindo. Puedes empezar por ahí. En segundo lugar, ora. Habla con Dios cada día, con tus propias palabras, con la sencillez con la que tú hablas con tu familia, con tu esposo si eres casada, con tu esposa si eres casado, con tus hijos o con tus padres, con tus amigos. De la misma manera acércate al Señor y habla. En tercer lugar, busca comunión con otros creyentes. Busca comunión con otros cristianos. Yo sé que hoy no podemos ir a una iglesia a congregar, pero aquí estaremos nosotros semana tras semana haciendo transmisiones en vivo para que tú puedas conectarte y aprender de Él. Pero si quieres tener un contacto más cercano con nosotros, envíanos un mensaje a esta cuenta de Facebook. Envíanos un mensaje por interno para que podamos contactar contigo y puedas tener contacto tú también con nosotros. Y en cuarto lugar, que es importante también esto, hacer lo mismo que Jesús le dijo a este endemoniado o ex endemoniado que hizo. Háblale a otras personas acerca de Jesús. Háblale a tu familia, habla a tus amigos, a todo aquel que esté cerca. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una canción. Vamos a terminar alabando al Señor. Comenzamos este tiempo alabándole y vamos a terminar también alabándole a Él. No te muevas ahí porque vamos a prepararnos un ratito para esta última canción y canta con nosotros. Rompió mis cadenas.
Vamos a cantar una última canción, ¿sí? Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, el esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo. Proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergonzó del Señor, mi libertad. Es libre.
Dele gracias a Dios por este día. Espero que les haya gustado este momento de adoración y de la palabra de Dios. Y le entregamos este día al Señor, ¿sí? Cuídense, un abrazo y nos vemos hasta la siguiente transmisión. Dios me los bendiga.